Dímelo Corillo, estoy en Croacia, voy a estar visitando las ciudades de Split y de Dubrovnik. Antes de enseñarte qué puedes hacer en cada ciudad, necesito que escuches esto porque es bien importante. Número 1, necesitas hablar inglés básico. En Croacia todo el mundo habla inglés y ese es el segundo idioma de todos los que habitan aquí, así que si hablas español, italiano, francés, puede ser que tengas problemas. Número 2, tienes que sacar dinero en efectivo de Croacia. Ellos utilizan las cunas, así que antes de que llegues a Croacia, intercambia del dinero que tengas en cunas o si no pudiste, no te preocupes. En todos lugares de Croacia hay muchas ATH donde puedes utilizar tu tarjeta de débito y sacar cunas ahí, porque lamentablemente muchos sitios solo aceptan dinero en efectivo. Número 3, si quieres ir desde Dubrovnik a Split o viceversa, mi recomendación es que utilices el bote. Si decides manejar, vas a tener que pasar por la frontera con Bosnia. Puede ser que te tardes 1 o 2 horas. Realmente en ninguna de las dos ciudades necesitas carro, así que mi recomendación es que uses el barco para transportarte a esas ciudades. Ok, así que con esos 3 puntos importantes, ahora déjame enseñarte cuáles son las mejores cosas que puedes hacer en Split, Croacia. Antes de comenzar, déjame hablarte de Miraval Luxury Rooms. Es un apartamento que ha sido dividido en diferentes habitaciones. Nosotros nos quedamos en la número 4, el Oriental Lounge. Además de ser súper cómodo, moderno y súper limpio, está súper cerca de la ciudad a solo 5 minutos caminando. Así que recomendado. Tienes que venir a visitar los lagos de Plitvice. Si aún estás preguntándote si vale la pena o no, mira estas imágenes. Esa agua es así de azul, no es Photoshop. Así que saca el día y ven y visita este lugar porque está brutal. Nuestro tour comenzó a las 7 AM con la compañía Sugama. El viaje dura alrededor de 3 horas, pero a mitad de camino tuvimos la oportunidad de parar para utilizar los baños, desayunar, comprar agua y algunos snacks. Luego, una vez llegamos al parque, nos montamos en otro bus que nos llevó hasta la cima, porque nuestro tour comenzaría con la visita de los lagos superiores. Así lo recomendó nuestra guía Elena, quien ha hecho este tour más de 600 veces. Así que si tienen la oportunidad de hacer el tour con ella, te los recomiendo. Otra recomendación es que tengas zapatos adecuados. Aunque no es un hike intenso, algunos de los caminos son rocosos o desnivelados. Y en algunas ocasiones hay que subir y bajar cuestas empinadas. Así que si vienes con unas flip-flops, la vas a pasar mal. Luego de bajar unos 15 minutos, llegamos a 2 cascadas grandes, Mali Buk y Velik Prestravac, donde pudimos tirarnos fotos y videos sin problema. ¿Por qué? Porque comenzamos nuestro tour en la parte superior. Si no, miren la fila que había que hacer para solo llegar al punto de la foto. Así que nuevamente les recomiendo que empiecen su tour en los lagos superiores. Luego de terminar el recorrido de los lagos superiores, nos montamos en un bote que nos llevó a un área de descanso. Aquí puedes utilizar los baños, puedes comprar comida o bebida y hasta puedes comprar algunos souvenirs. Luego de nuestro descanso, seguimos nuestro recorrido por los lagos inferiores donde pudimos apreciar más cascadas y más lagos y la naturaleza de este hermoso lugar hasta llegar a una de las cascadas más impresionantes, Sastashi, donde pudimos tirar fotos como esta que ven aquí. Antes de regresar al bus tuvimos la oportunidad de ver las cascadas y los lagos desde uno de los puntos más altos en todo el lugar. Y si se preguntan por qué no les he enseñado videos o fotos con el dron, está prohibido y están en alta vigilancia para que nadie lo haga. Antes de regresar a Split, paramos en Vila Velebita, donde pudimos comer y probar unas cervezas locales. Toda la comida estuvo riquísima, ya que todas las carnes las hacen en un asador de leña que le da un sabor espectacular. Ok, Corillo, terminamos el tour de Plitvice. Terminamos de comer en el restaurante que les había mencionado y ahora vamos 3 horas en guagua hacia Split. Espero que el video les haya gustado y que te den ganas de venir a los lagos porque de verdad que están fuera de control. Alquila un bote con capitán. Nosotros utilizamos el servicio de Sandboat y aquí escogimos los servicios de Tony, quien nos contestó todo y fue súper amable. En adición, el capitán del día, Skipe, fue a fuego, así que se los recomiendo al 100%. Antes de enseñarte qué ruta nosotros escogimos hacer, quiero recomendarte que hagas una compra. Antes de que llegues al bote, asegúrate de tener hielo, bebidas
y algunos snacks. Nosotros comenzamos pasando por el pueblo de Trogi y aunque no nos bajamos, fue súper chévere verlo desde el bote. Luego hicimos nuestra primera parada en la Laguna Azul y aunque esto es un sitio súper turístico, vale la pena. Además es súper grande y en todo momento nos sentimos que estuvimos solos. Luego nos dirigimos a nuestra segunda parada en la isla de Solta, donde nuestro capitán nos hizo una reservación en el restaurante Tunash. Eso estuvo súper gufiado porque nuestra mesa estaba ahí mismo en la orilla al lado del bote. Aquí nos pedimos una botella de vino de la región de Dalmacia y ordenamos un pescado para los 4 que estaba riquísimo. Y ahora nos dirigimos a nuestra última parada del día, el barco hundido. Aquí hicimos snorkeling y nos tomamos un mojito del Mojito Man, que para mí está súper original la idea, vender mojitos en un botecito por aquí. Llegamos a Split después de pasar el día en un bote, así que de verdad que se los recomiendo. Nada, espero que les haya gustado y que los ayude y nos vemos en la próxima. Piérdete en el casco antiguo. Una de las cosas que más te puedo recomendar es que camines por esta hermosa ciudad. Una ciudad antigua pero súper bien preservada. Todos los callejones que encuentres, entra por ellos, camina, mira las casas como son, mira cómo la gente vive, ve a la plaza principal, entra dentro de los calabozos, que es donde grabaron escenas de Game of Thrones. De verdad que esto te lo recomiendo y si lo puedes hacer temprano, cuando no hay ningún turista en la calle, mejor todavía. Y para que culmines tu día, te recomiendo que vayas a cenar a Boquería, uno de los restaurantes más recomendados por los locales. Aquí vas a poder probar comida auténtica y beber vino auténtico del área de Dalmacia. Y deja espacio para el postre porque justo al salir de Boquería está la Gelatería Emiliana, considerada como la mejor por muchos de los locales. Así que te recomiendo que vengas y pruebes un gelato. Y con esto me despido de ustedes, espero que el video les ayude cuando vengan a visitar Split, se los recomiendo al 100% y nos vemos en la próxima.